Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En este video vamos a hacer la reparación de una máquina pen rotativa tipo Cheyenne, a la cual se le desconectó uno de los cables internos que van del conector RCA al motor y dejó de funcionar. Esto pasa porque este tipo de máquinas traen los cables muy justos. Si al desarmarlas para darles el mantenimiento no tenemos cuidado, podemos estirar los demás y correr el riesgo de que se despeguen, de que se desolden del motor y las terminales del conector RCA, que fue lo que le pasó a esta. Vamos a ver que retirando el conector RCA se alcanza a ver que todavía tiene un cable conectado en el motor, pero el otro está completamente suelto. Aquí se puede ver, tenemos este cable desconectado y el otro sigue conectado a nuestro motor. Lo que voy a hacer en esta reparación es cambiarle los cables por unos más largos. Voy a necesitar también un cautín con soldadura y obviamente un poco de pasta para soldar. Voy a necesitar las dos llaves Allen que se ocupan tanto para sacar el motor como para retirar la varilla percutora de la rueda excéntrica. Todo eso ya lo tengo aquí, así como un par de alicates con los que me voy a apoyar para sostener las partes que voy a soldar. Vamos a empezar desarmando nuestra máquina parte por parte. En videos anteriores ya les he mencionado que este tipo de máquinas, aunque son económicas, son máquinas de calidad y versátiles porque nos van a permitir reemplazar cualquiera de los componentes que se nos llegue a dañar, y también podemos darle mantenimiento completo, ya que nos permite llegar hasta la última pieza del interior, no como otro tipo de máquinas que vienen selladas o que hay partes a las que no podemos tener acceso. En la lista de videos de mi canal pueden encontrar varios otros videos donde hablo sobre estas máquinas, tanto de su mantenimiento como de su montaje. Vamos a comenzar quitando el grip, que es lo que más nos está estorbando en estos momentos, y aparte necesitamos quitar la varilla de la rueda excéntrica. Entonces voy a poner por acá mi grip y voy a quitar esta cobertura que es la que nos da acceso a nuestra rueda excéntrica para poder llegar a ese tornillito que se alcanza a ver, aflojarlo y retirar nuestra varilla para poder maniobrar después con el motor. Voy a poner por acá la tapita y voy a tomar mi llave Allen especial para ese tornillo. Lo voy a aflojar, pero solo un poco, pensando en que el tornillito no se vaya a caer y se vaya a perder. Como pueden ver, es algo demasiado pequeño y muy difícil de conseguir. Una vez que ya aflojé el tornillo, puedo retirar la varilla, la cual puede estar lubricada, como en este caso, por eso la voy a poner aparte. Entonces ahora voy a aflojar esta tuerca. Como ustedes pudieron ver la primera vez que la quité, los cables estaban trenzados, y eso se debe a que esta piececita no la aflojamos, porque cuando está apretada aprisiona nuestro conector RCA, el cual gira junto con la cubierta que retiramos para ver el motor. Entonces, si queremos desenroscar esta parte, necesitamos quitar primero esta tuerca para que nuestros cables no se trencen. Y ahora sí puedo desenroscar la carcasa de nuestra máquina, pero para poder retirar el motor tengo que aflojar este tornillo. Para eso también aquí ya tengo la otra llave, la introduzco, solo lo voy a aflojar un poco para que no se caiga y saco mi motor. Entonces ya tengo completamente desarmada mi máquina y lista para hacer la reparación. A esto me refiero cuando les digo que los cables de estas máquinas vienen justos. Yo ya no puedo jalar el motor, ya no da para más. Entonces, ¿cómo lo voy a soldar? Ese es el problema. Cuando fabrican estas máquinas, lo primero que hacen es soldar los cables del motor, meterlos completamente rectos y después soldarlos al conector. Pero como en este caso la reparación no es aquí, pues me cuesta más trabajo llegar a la parte que tengo que soldar. Por eso es que les comento que prefiero hacer el cambio de los cables y dejarle unos más largos que ya tengo preparados para reemplazar estos. Como no puedo llegar al conector directamente con el cautín,
cautín, ya que la cubierta me lo está prohibiendo, lo que puedo hacer aquí es arrancar completamente el cable, ya sea del conector o ya sea de aquí, porque no podía desoldarlo con calor, únicamente de esta manera. Entonces lo retiro. Ya tengo mi motor listo para poder ser soldado a los otros cables, y también tengo el conector RCA, y voy a continuar con la reparación. Lo que tengo que hacer es retirar este otro cable. La manera correcta de retirar cables cuando nosotros queramos hacer una reparación es desoldándolos, ya que cuando los arrancamos obviamente quedan restos y restos de soldadura. Por eso este lo voy a retirar con calor. Voy a asegurarme de sostener de una manera cómoda mi pieza y mi cable para poderlo retirar, ya que la otra mano la voy a necesitar para que con el cautín pueda derretir la soldadura. Esperamos un momento a que se caliente nuestro cautín. Y retiramos, así de fácil. Voy a poner por aquí mi cautín en lo que tomo los cables que voy a utilizar para soldarlos. De la misma forma vamos a presentar nuestro cable con nuestro conector, y con unos alicates podemos sostenerlo para apoyarnos al momento de soldar. En este caso yo necesito sostenerlos con la mano izquierda para poder soldar con la mano derecha. Asegúrense que su cable esté bien peinado a la hora de querer soldar para que no nos interfiera con el proceso. Vamos a sostener de esta manera con nuestros alicates, y con el cautín vamos a soldar. Este cautín es de pistola y únicamente necesitamos hacer esto con la soldadura. Y listo, ya quedó conectado ese cable a la terminal de nuestro conector. Ahora vamos a conectar el siguiente. Ya tengo aquí el otro cable. Vamos a asegurarnos igualmente de que esté bien peinado para que no vayan a quedar pelitos salidos que nos puedan hacer un falso contacto. Después vamos a utilizar el mismo agujero que la terminal tenía, ya que no traía soldadura, para sostener nuestro cable, y de igual forma con los alicates lo vamos a asegurar mientras soldamos. Tomamos nuestro cautín y de igual forma le ponemos un punto de soldadura. Y de igual forma ya quedó conectado nuestro cable a la terminal y ya no se va a desoldar. Ahora lo que voy a hacer es conectar mis cables a los conectores o a las terminales de mi motor. Ya tengo soldados los cables tanto a las terminales del conector RCA como a las terminales de mi motor, por lo cual ya puedo proceder a montar nuevamente mi máquina. Para eso voy a asegurar esta parte del conector para poder empujar mi motor sin que se salga el conector. Ahora voy a ir acomodando los cables a manera de que no estorben dentro de la máquina para poder colocar el motor al interior. Aquí podemos ver que de esta manera quedan bien y no le van a estorbar al motor. Cuando nuestra máquina necesite otra reparación va a ser más fácil porque podemos sacar el motor y también podemos sacar nuestro conector RCA para realizar las soldaduras sin ningún problema. Ya no vamos a tener el inconveniente del cable justo que haga que lo jalemos de más y descompongamos la máquina. Ahora voy a proceder a armarla. Lo primero que hay que poner es esta parte y vamos a ajustar nuestro motor. Para que nuestro motor quede en su posición correcta, nos tenemos que asegurar que nuestra rueda excéntrica quede centrada en esta parte, que es la que va hacia el grip con la varilla de percusión. Nos aseguramos que quede a la mitad y ahí es donde lo vamos a apretar nuevamente de esta manera. Nuestro motor ya no entra ni sale. Ahora sí podemos enroscar esta parte, pero como les comentaba en un principio, para que no se nos vayan a enredar nuestros cables y se jalen de más, vamos a aflojar esta tuerca para que nuestro conector pueda girar en vez de forzarse. Ahora sí podemos volver a colocar la tuerca de nuestro conector para que no se gire, y después vamos a colocar la varilla nuevamente en la rueda excéntrica.
tomo la varilla y la coloco en la parte de la rueda excéntrica donde tiene que entrar. Voy a tomar la llave Allen específica para el tornillito y vuelvo a apretar para que la varilla ya no se salga de la rueda excéntrica, y seguimos armando nuestra máquina. Ahora le voy a poner el grip. Esta parte la voy a dejar destapada porque voy a hacer la prueba de función con una batería inalámbrica. Bien, aquí ya tengo mi batería inalámbrica. La conectamos y prendemos. Podemos ver que la máquina ya está trabajando. Entonces no me voy a cansar de hablar bien de este tipo de máquinas, ya que podemos intercambiarles el motor si es que lo llegáramos a quemar por error, podemos intercambiarles el grip, el conector RCA, podemos conseguir las cubiertas y las tapas que necesitamos, y nunca van a dejar de funcionar, a comparación de otras máquinas que, a pesar de ser de gamas más altas, son desechables. Entonces, para hacer la reparación de nuestras propias máquinas no necesitamos ir con expertos, simplemente necesitamos un poquito de práctica en otro tipo de cuestiones, como pueden ser soldadura y electrónica básica, para poder tanto entender nuestros equipos como darles un buen mantenimiento y poder realizar reparaciones que no requieran de mucha experiencia. Espero que este video les haya sido útil a quienes posean una de estas máquinas o piensen en poseer una de ellas, ya que podemos repararlas sin ningún problema y ahorrarnos bastante dinero en estar comprando máquinas innecesariamente. Gracias y hasta la próxima.